Hola, feliz año, bienvenido a nuestro espacio. Entre nutriólogas. Feliz año, mucha prosperidad, muchas bendiciones. Tenemos metas nuevas, esperando que todos cursen con objetivos para poder lograr lo que desean, que no pudieron hacer el año anterior. Entonces, como le decimos a cada paciente, a cada de nuestros seguidores, comiencen a apuntar cada detallito, cada cosa que quieran hacer para ponerlo en acción. Sabe que cada año nosotros siempre, la mayoría, hacen como meta bajar de peso y hacer actividad física. Aunque hay ciertos pacientes que deben de hacerlo todo el año, que son los pacientes que viven con diabetes, que en estos días, en estas festividades, algunos tomaron oferta. ¿Tú sabes cuáles son las ofertas? Claro que sí. ¿Cuáles? Oh, mi amor, esos que promocionaron, esas actividades, esas esa fiesta. comidas, todas esas fiestas, todas esas ofertas, mi amor, maravillosas, se le olvidó que tenían una enfermedad. Por eso en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Yasmín Soriano, diabetóloga egresada del INDEN, quien vamos a hablar un poquito de esa pequeña comunidad. Buenas, gracias por invitarme. Mi grupo de pacientes o de pacientes, porque son pacientes, son personas especiales, porque, como ustedes decían, en esta época de diciembre era la época de las ofertas, como yo le digo a los pacientes, de los cuales no deberían aprovecharlas, pero hay un grupo especial que aprovechó esas ofertas. Entonces, en el nuevo año, esas personas tienen situaciones especiales. Siempre llegan descompensados. Yo nada más escucho, no, que cuando fui a hacerme una glicemia, estaba altísima. Generalmente, ¿qué te suele llegar? Tu primera consulta, ahora, en este año. Las primeras consultas del año, tenemos un flujo grande de pacientes descompensados. Descompensados son pacientes con la azúcar o la glicemia elevada. Eso es lo que más se ve. Pero también vienen pacientes que tienen complicaciones, porque cuando nos fuimos de vacaciones, pasaron muchas cosas. Me fui al campo, dejé mi medicación, yo me tomé unos días sin medicarme porque nada, me iba a tomar unos traguitos, se me quedó la medicación en la casa, me invitaron a ciertas actividades, yo estaba con la familia y comí un poquito más, un poquito menos, comí más de esto, o sea, son muchas situaciones. También podemos ver que dicen, es que el año entero me mantuve alimentándome saludable y también me estuve tomando el medicamento. Entonces, a veces también se ponen en experimento, prueban y dejan la medicación para ver cómo se manejan los niveles de glucosa sin ella. Sí, hacen eso y también van a la consulta antes de las fiestas. Eso es muy común, que antes de las fiestas tú tengas un flujo de pacientes y ellos mismos te dicen, doctora, es que yo quiero ver cómo está todo antes de las fiestas. Sí, porque todo el mundo dice, yo en diciembre no voy a hacer dieta, yo tengo muchas actividades, yo voy a compartir, entonces yo no voy a estar comiendo ensalada en las actividades y carne que generalmente uno les recomienda, si tú vas a aprovechar tus ofertas, hazlo de manera saludable. Sí, en ese caso ya pasaron las fiestas, ahora tenemos que iniciar, como ustedes decían, con metas. Cuando uno inicia el año, regularmente hace un listado de las metas que yo quiero. En el paciente diabético, la principal meta debería ser, yo quiero que este año mi condición, yo quiero que mi diabetes esté controlada. Y para eso, yo tengo que hacer cosas. ¿Cómo cuáles? Yo tengo que retomar mi actividad física, que en ningún momento debimos dejarla. O sea, en el periodo de vacaciones o en diciembre no se debe de abandonar las actividades físicas. Nosotros en el capítulo pasado le hicimos la salvedad que diciembre era solamente 6 días prácticamente de oferta de actividades y los demás días que la gente se olvida. Sí, pero eso es importante, no se deben dejar las actividades, la actividad física no debe parar. También, ya en ese momento, en diciembre, como hablábamos de las ofertas, estuvieron, pero ya viene enero. Entonces, yo voy a respetar mis porciones, voy a organizar mis comidas, voy a tomar mis medicamentos de la manera adecuada, voy a visitar si hay algo alterado, si yo me hago controles en la casa, que todo paciente diabético debe hacerse controles de glicemia en casa, con glucómetros o con los monitores continuos. Y yo veo que mis controles no están en números adecuados, porque nosotros que trabajamos diabetes les enseñamos cuándo está mal
acudir a la consulta para que se me reajuste el tratamiento, para conversar con mi médico sobre las estrategias que yo necesito para el nuevo año y para controlarme. Y una pregunta, llegó el paciente, llegó descompensado. Paciente que tengo, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles que suelen llegar más frecuente a un paciente diabético? En esta época se ven muchos pacientes sobre los 300 miligramos por decilitro de glicemia en ayunas basales, que ya tú sabes que cuando comen, cuando tú le haces controles en otros horarios, suben muchísimo. Pero no solamente eso, también llegan pacientes con complicaciones de su diabetes, llegan con lesiones infectadas, cuadros de acidosis, de cetoacidosis y comas hiperosmolares también se ven mucho en esta época, después que pasa Navidad, por abandono de tratamiento, por transgresiones alimentarias, todo eso se ve mucho. Doctora Soriano, también hemos visto que, bueno, en el caso de la consulta de nutrición, el paciente llega y uno le dice de que usted sufre, es diabético, usted se monitorea esos niveles. Y yo he visto una gran cantidad alarmante de pacientes que no tienen ni siquiera el glucómetro. Yo le digo, ¿cómo usted se da cuenta? Bueno, como yo me siento bien, yo interpreto que estoy bien. Me da un mareíto y de ahí yo sé si me bajó mucho o no me le subió. bajó. Entonces, ¿qué recomendaciones usted le da a esos tipos de pacientes? Mira, ahora mismo, de hecho, todo paciente diabético debe tener una manera de monitorear sus glicemias, porque yo veo una glicemia, pero una glicemia, una medición no me dice nada del paciente. Hay muchas cosas que te dicen. Había un parámetro que se usaba antes, que era la hemoglobina glucosilada, que ya no es lo que se toma en cuenta. Hay algo ahora que se llama tiempo en rango, que se hace con los monitores continuos de glicemia y que todo paciente diabético debería tenerlo, pero a veces por problemas económicos, por el costo, no lo tienen, pero por lo menos un glucómetro y hacerse monitoreos de glicemia. Uno le enseña cómo hacerlo en la mañana, 2 horas después del desayuno, antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo. O sea, pero uno tiene un objetivo. O sea, tú ves el paciente y dices, bueno, vamos a hacer un automonitoreo. Si no puede obtener o no puede comprar el monitor continuo, bueno, no lo voy a dejar en el aire. Compra un glucómetro y lo haces con el glucómetro. No, y que ese monitoreo nos va a ayudar también a nosotras como nutriólogas a saber cómo vamos a trabajar, porque cuando uno le pone la dieta, el plan alimenticio, entonces lo estamos trabajando en conjunto contigo. Uno ve, bueno, porque no todos los pacientes son igual. Hay pacientes que la glicemia le sube con papa y otros le suben con yautía, porque yo he visto de todo. Entonces ya nosotros sabemos cómo vamos a trabajar. Una cosa importante, también el paciente se da cuenta qué alimentos, que a mí me encanta eso, qué alimentos me elevan la glicemia más. ¿Cuáles son los que me elevan más la glicemia? Y me dice, bueno, doctora, yo me comí, esto me eleva la glicemia mucho cuando yo lo ingiero. Aquellos aprenden a identificar. Entonces, eso deberían ser los pacientes, deberían. Pero es como le explicábamos, no llevan un control. Y incluso pudieran vivir mejor, pudieran disfrutar mejor, porque si yo sé, hay pacientes que yo he visto que el café le aumenta los niveles de glucosa. Hay pacientes que puede ser melón, hay pacientes que es el mango, hay pacientes que es el pan, el arroz. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Haciéndose su control. Y uno lucha y lucha y le dice, mira, pero ¿qué te dijo el diabetólogo que me lo tome? Porque usted no se llevó del diabetólogo. Ay, que están cansados de pincharse. Sí, pero por eso están los monitores continuos, que son unos aparatitos que se colocan en el brazo y es como un escáner, tú escaneas el sensor y entonces te da las glicemias, te da incluso cuando las glicemias van subiendo o bajando y eso tú lo haces cada 2 horas y te da un reporte completo de esto. Es excelente, el problema a veces es el costo. Claro, el costo. Pero no tan costoso. Sí. No, ahora está muchísimo más asequible, hay que decirlo así. Y hay lugares que tienen programas y que les sale mucho más económico, pero no todo el mundo tiene acceso a ello. Con relación a un glucómetro, yo me estaba fijando, porque si tú compras un glucómetro de última generación y te pones un sensor, la diferencia son como 1,000 y pico. Sí, lo que pasa es que el sensor tiene un tiempo de vida. 7 días, 7 a 15 días. Sí, 7 a 15 días. Muy poco. ¿Y cada qué tiempo es recomendable al paciente darse su seguimiento, el paciente diabético? El paciente diabético debe ir a consulta cuando está todo bien cada 3 meses.
pero depende en qué condiciones llega a la consulta la primera vez. Entonces tú clasificas a tu paciente cuando tú lo quieres ver nuevamente. Un paciente que me llega a mí con glicemias alteradas, no es cierto que yo lo voy a ver 2 meses, no, yo lo voy a ver en la misma semana o la siguiente semana, con las recomendaciones del lugar. Hay que revisar desde cómo se está tomando el tratamiento, si hubo alguna falla, si está usando insulina, si esas insulinas se guardaron de manera adecuada, si falló en un momento con el manejo, si tiene alguna lesión donde se está medicando, en el caso de las insulinas, que no permita que el medicamento esté funcionando, que esté tomando la dosis adecuada de medicamento, si hay que agregarle algo más, si su régimen lo está llevando como es, si está comiendo más, si está comiendo menos, porque también pueden ser las hipoglicemias, o sea, glicemias bajitas, no Sí, solamente no, la claro. hiper. me ha pasado, he encontrado par que en vez de subir, me dicen que al llevar su alimentación se le pone óptima su glicemia y ya después de las 7 de la noche muchos hacen hipoglicemia y he tenido que agregarle una merienda en la noche dado esa Siempre situación. se le debe agregar. Pasa mucho en pacientes mayores. Los pacientes mayores tienen condiciones especiales, incluso al momento de ingerir. O sea, si hay pacientes que dicen yo no voy a cenar, y en el caso de las insulinas o algún grupo de medicamento que ya ha tomado, sabes que vas a hacer, va a ser una hipoglicemia. Si ya la tengo administrada y yo digo no voy a cenar y el familiar, ay no, mamá no quiere cenar, no, ya dijo que no va a cenar, pero ya tiene la medicación, eso va a ser una hipoglicemia Claro, probable. por eso siempre hay que hacerle su buena historia clínica, porque a veces el paciente está haciendo la hipoglicemia y es porque ha disminuido la cantidad de alimentos. Sí. Y si uno nada más aborda que es el medicamento y no se da cuenta de que es que la ingesta de alimentos el paciente la ha eliminado o la ha reducido, entonces en este caso no podemos determinar y darle el manejo correspondiente que el paciente necesita. Hay pacientes que tienen familiares y que son muy estrictos. Entonces, su régimen de alimentación es muy estricta y eso implica muchas cosas. Si el paciente tiene una infección, normalmente las glicemias van a estar descontroladas, altas. Pero cuando esa infección cede, mejora, entonces las glicemias van a empezar a caer y entonces tenemos que ajustar la dosis de medicación. Regularmente, si hay una infección, usamos insulinas. Entonces, hay que ajustar el tratamiento. Y en el caso de los pacientes mayores, por eso hay incluso algunos medicamentos que uno los prefiere para ellos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque pasa mucho que, bueno, y uno lo encuentra en los hospitales, que, mira, mi mamá no quería comer, pero yo seguí dándole el medicamento del azúcar o de la diabetes. Aunque no quería. Y entonces está ingresada por una hipoglicemia. Una hipoglicemia es una glicemia bajita. Y cuando tú investigas al familiar y ves que ella estaba tomando, te das cuenta que es porque ella estaba tomando el medicamento de más. O se lo estaban administrando sin ingesta. Y por consiguiente va a tener hipoglicemias que, si es el caso de un grupo de medicamentos, son sulfonilúreas muy utilizadas, va a tener 72 horas ingresada por las hipoglicemias. Y hay que ver cómo está ese riñón, cómo está su hígado. Y el estrés metabólico que tenga, también eso influye, porque hay cambio. Incluso digo que es más peligroso para el paciente ese cuadro de hipoglicemia, porque si lo presenta también con un cuadro de hipotensión, puede comprometer la vida de forma inmediata. Los pacientes que hacen una hipoglicemia regularmente no quieren nunca más hacerlo. O sea, es una sensación que ellos mismos las describen como terrible. Sí. El paciente que hace una hipoglicemia, doctora, yo no quiero que me pase nunca más. Y muchos pacientes, en el caso de las insulinas principalmente que se ve, no quieren utilizar nueva vez el medicamento por eso. Hay que convencerlo. Por eso cuando se le va se le indica una terapia a un paciente de diabetes, en el caso mío, hay que explicarle a él y a su familiar sobre las condiciones, los pros, los contras, todo lo que podría pasar, para que ellos lo tomen en cuenta. Sí. Y doctora Soriano, una preguntita ya a manera de resumen. ¿Cuáles serían 5 recomendaciones que usted le daría a un paciente con diabetes? Pero con diabetes. Para la parte nutricional. Bueno, respetar las porciones. Aprender a combinar sus alimentos que se le enseña. No es posible que yo voy a combinar pasta, por ejemplo, ahora en Navidad, un pastelón con una pasta. Oye, un pastelón, por ejemplo, plátano maduro. Un moro con la ensalada de codito. No, hay que aprender a
respetar las porciones, aprender a combinar, tomar mucha agua, elegir bebidas en el caso de que no tengan azucaradas, preferiblemente el agua, pero si tengo que tomar algunas espiritistas, puedo tomar el vino tinto, vino blanco. Un tempranillo, como yo siempre les digo. Puede tomar agua, tomar en cuenta también a la hora de tomar los alcoholes y ron, whisky, que no combinarlo. Si yo estoy tomando ese tipo de medicamentos, no tienen calorías. Esas son las calorías vacías. Entonces, le baja la glicemia. Si te pones a tomar ese tipo de bebidas sin comer, vas a hacer hipoglicemias. Hipoglicemia es que te baje la glicemia, el azúcar mucho. Eso te puede pasar. Si lo combinas con alguna bebida, también que tenga azúcar, en el momento te va a subir la glicemia, pero luego va a bajar sí, por el metabolismo de esos alcoholes. Si va a tomar algunos tragos, hay tragos específicos que podrían tomar. Los que no tengan base dulce, jugos y colas. Yo siempre recomiendo el gin tonic. Pues el gin tonic con agua tónica. Una buena opción. Podría ser. Excelente. Pues muchas gracias. ¿Dónde usted se encuentra, doctora? Bueno, mis consultas son lunes y miércoles en Grupo Médico San Cristóbal, en San Cristóbal. Bueno, ya ustedes saben, señores. Tomen tips, escríbanle a la doctora. Gracias. Así estamos aquí entre nutriólogas. Continúen dándonos seguimiento, que vamos a tener muchas más presentaciones. Denle like, ya ustedes saben, a escribir sus metas. Bye.